y tenemos el privilegio de pasar a la palabra perfecta del Señor. La semana pasada dijimos que hoy seguiríamos hablando de la concepción y el nacimiento virginales. Como los capítulos de Isaías 8 y 9 vuelven a tocar algo de esto junto con la encarnación, en lugar de que solo hablemos de eso hoy, vamos a seguir con nuestro estudio de Isaías y estudiaremos algo de la concepción, el nacimiento virginal y la encarnación del Señor conforme avancemos en el texto. Hoy llegamos a otro capítulo hermoso en Isaías, el capítulo 8. Isaías capítulo 8, otra joya en la corona del libro de Isaías. Isaías 8. Aquí en Isaías capítulo 8 vemos la responsabilidad que tenemos de temer a Dios y confiar en su palabra. La responsabilidad que tenemos de temer a Dios y confiar en su palabra, especialmente cuando el mundo teme otras cosas. Leamos capítulo 8 de Isaías, Isaías capítulo 8, para iniciar nuestro estudio de hoy. Isaías capítulo 8. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal Asbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Versículo 9. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Isaías 8:11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Isaías 8:16. Ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos,
Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Otro capítulo potente de Isaías. Aquí en Isaías 8 encontramos 4 anuncios del mensaje de Isaías que te instruyen a temer a Dios y confiar en su palabra. 4 anuncios del mensaje de Isaías que te instruyen a temer a Dios y confiar en su palabra. El primer anuncio lo vemos en los versículos 1 al 4, el anuncio del Hijo de Isaías. El segundo anuncio lo vemos en los versículos 5 al 10, el anuncio de la invasión siria. El tercer anuncio lo vemos en los versículos 11 al 15, el anuncio del temor a Dios. Y el cuarto y último, en los versículos 16 al 22, el anuncio de la palabra de Dios. Veamos estos 4 anuncios, comenzando con el primero, versículos 1 al 4. Observen el anuncio del Hijo de Isaías. El anuncio del Hijo de Isaías. Isaías 8:1. Me dijo Jehová, dice Isaías, toma una tabla grande, probablemente una tabla de metal o madera, y continúa el versículo 1, y escribe en ella, observen las siguientes 2 palabras, con caracteres legibles. Esas 2 palabras, caracteres legibles, en el hebreo significa pluma de hombre, se refiere a un instrumento para escribir. Esto ayudaría a que todo mundo viera que Isaías iba a escribir. En particular, esto ayudaría a que todo mundo viera lo que Isaías iba a escribir. Y observen acerca de qué, versículo 1. Tocante a Maher Salal Asbaz. Esa frase Maher Salal Asbaz significa en el hebreo, el botín se apresura, la presa se apura. El botín se apresura, la presa se apura. ¿A qué se refiere esta frase Maher Salal Asbaz? A las profecías de las invasiones que vimos en Isaías 7, 18 al 25, esas invasiones de Egipto y Asiria. Y continúa Isaías presentando este anuncio de su Hijo en Isaías 8:2. Observen el versículo 2. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. ¿Quién fue Zacarías? No sabemos. Y Urías fue mencionado en 2 de Reyes 16, 1 al 16, como un sacerdote desobediente a Dios. Ahora, ¿por qué es que Isaías buscó a estos 2 testigos? Porque en Deuteronomio 17:6 la ley establecía que 2 testigos certificaban que algo era verdad. En este caso, estos 2 testigos verificarían lo que Isaías escribió y el momento en el que lo escribió. Y más adelante, al cumplirse lo que Isaías escribió, serían testigos de que Isaías hablaba la palabra de Dios. Y ahora observen lo que hizo Isaías, versículo 3, Isaías 8:3. Y me llegué, en el hebreo, este es un eufemismo, una manera, digamos, suave de decir algo quizás más personal o más descriptivo, no tan cómodo de expresarlo. Y me llegué significa que Isaías tuvo relaciones con su esposa. Y aquí observen cómo llama a su esposa, versículo 3. Y me llegué a la profetisa. Esta es la esposa de Isaías. Ahora alguno dirá, oye, pero ¿cómo que nos está hablando aquí Isaías de su vida privada? ¿No es esto medio raro? Bueno, hay un propósito. Véanlo, versículo 3. Y me llegué, tuvo relaciones a la profetisa. Esta es la esposa de Isaías, la llama aquí profetisa. Quizás porque tuvo un hijo que tuvo un nombre con significado profético. Véanlo aquí en el resto del versículo 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Nombrecito para un hijo, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí no tuvo opción Isaías. Imagínate, Maher Salal Asbaz, ven a comer. Quizás encontró otra manera de llamarle, Magi, como el pescado, no sé. Asbacito, mi amor, ven, no sé. Pero Maher Salal Asbaz, observen, este era el tema del mensaje del versículo 1, el mismo nombre. ¿Lo ven ahí? Maher Salal Asbaz. De nuevo, significa esta frase, Maher Salal Asbaz, el botín se apresura, la presa se apura. ¿Por qué es que Dios le mandó a Isaías?
¿Por qué Dios le mandó a Isaías que nombrara a su hijo Maher Salal-Asbaz? El versículo 4 nos da la respuesta, obsérvenlo. Isaías 8:4. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada, o en el hebreo será llevada la riqueza de Damasco y los despojos, o en el hebreo el botín de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Qué es esto? Damasco era una ciudad de Siria y Samaria era la capital del reino del norte. ¿Recuerdan de las 10 tribus del norte? Las 10 tribus llamadas el reino de Israel. Aquí en Isaías 8:4 Dios dice que Asiria invadiría a Siria e Israel antes de que el hijo de Isaías aprendiera a decir Padre mío y Madre mía. Y así fue. Dios dijo esto en el 734 antes de Cristo y unos 2 años después, en el 732 antes de Cristo, después de 9 meses de embarazo de la esposa de Isaías y 1 año de edad del niño, Damasco y Samaria cayeron ante Asiria. Esta profecía debería haber motivado a los que oyeron a Isaías, los debería haber motivado a confiar en Dios y en su palabra, al ver que Dios cumplía lo que decía mediante Isaías. Y aquí en particular, al ver que Dios realmente libraría a Judá de Siria a Israel, como lo vemos en el capítulo 7, versículos 4 al 9. Y hermanos, aquí tienen ustedes uno de los beneficios para ti como cristiano de las profecías cumplidas en la Biblia: fortalecer tu fe. Fortalecer tu fe. Cuando ves tantas profecías ya cumplidas, esto debe fortalecer tu fe en Dios y su palabra. Ver que su palabra es verdad. Por ejemplo, lo vimos la semana pasada en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Y el cumplimiento lo vemos 7 siglos después. Recuerdan en Mateo 1, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto fortalece nuestra fe. Entonces aquí vemos el primero de 4 anuncios del mensaje de Isaías que te instruyen a temer a Dios y confiar en su palabra. Aquí en los versículos 1 al 4 vemos el anuncio del hijo de Isaías. Ahora observen los versículos 5 al 10. Segundo de 4 anuncios, el anuncio de la invasión siria. El anuncio de la invasión siria. Isaías 8, versículos 5 al 10. Vean aquí Isaías 8, 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, ¿cuándo pasó esto? No estamos seguros. Pero el tema de los versículos 5 al 10 y el de los versículos anteriores del 1 al 4 parece indicar que no pasó mucho tiempo entre el versículo 4 y el versículo 5. Aquí el punto es que después del mensaje de los versículos 1 al 4, Judá probablemente estuvo contenta porque Dios los libraría de la invasión de Siria a Israel usando a Siria, pero Judá no confió en Dios, sino que confió y buscó la ayuda de Asiria. Y ahora, aquí en Isaías 8, 5 al 10, Dios le dice a Judá que Asiria la iba a atacar. Véanlo aquí, Isaías 8, 6. Perdón, Isaías, les dije 8, 6. Por cuanto desechó este pueblo. ¿Quién es este pueblo? Por contexto, Isaías 6:9 se refiere a Judá, las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá, a quien profetiza primordialmente Isaías a lo largo de su ministerio. Entonces Dios dice, observen en Isaías 8:6, por cuanto desechó este pueblo, Judá, las aguas de Siloé. ¿Qué es esto? Estas aguas venían de un manantial fuera de la ciudad de Jerusalén y llegaban adentro de la ciudad. Y observen algo acerca de estas aguas, versículo 6. Que corren mansamente, o en el hebreo con tranquilidad o con calma. Ahora, aquí parece que estas aguas, las aguas de Siloé, representan a Dios. Aquí Isaías está hablando en sentido figurado, aparentemente. Judá rechazó a Dios, confió en Asiria. Dices tú, ¿por qué decimos esto? Porque en el siguiente versículo, en el versículo 7, Dios usa aguas para referirse a Asiria.
en contraste a las aguas de Siloé. Y observen aquí, versículo 6 al final, hablando de Judá, y se regocijó con Resín. Resín era el rey de Damasco, según Isaías 7:1, y con el hijo de Remalías. Observen al final del 6, Remalías era el rey de Israel, de acuerdo con Isaías 7:1. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el versículo 6? Judá se regocijó porque, escuchen esto, porque al confiar en Asiria y no en Dios, pensaron que estaban seguros contra Samaria, Israel. Y versículo 7, observen lo que dice. Y he aquí, recuerden, he aquí en el hebreo, esta frase enfatiza la frase que viene. Por tanto, esto es, debido a que versículo 6, Judá confió en Asiria y no en Dios, versículo 7, que el Señor, este es Adonai, el soberano, el que tiene autoridad y control supremos. Versículo 7, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos. En el hebreo del río singular, este es el Éufrates. Impetuosas, observen, continúa, quiere decir poderosas, y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, en el hebreo gloria, el cual subirá sobre todos sus ríos, en el hebreo canales de agua, y pasará sobre todas sus riberas, en el hebreo orillas. Aquí Dios les dice que así como el río Éufrates se desbordaba, inundaba lo que lo rodeaba, así Dios iba a inundar a Judá con los asirios. Versículo 8. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, en el hebreo el cuello. La idea aquí es que el agua le iba a llegar hasta el cuello, y la idea es que esto de que el agua le iba a llegar hasta el cuello es que casi se ahogaría. Y ahora Isaías describe a Siria como si fuera un ave al final del 8, observen. Isaías 8:8. Y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Ahí está otra vez Dios con nosotros. El niño que fue mencionado en Isaías 7:14. ¿Por qué se dirige aquí Isaías a Emmanuel? Parece que estaba lamentando lo que pasaría, pero también parece mostrar que a pesar de que casi se ahogaría Judá, no sería así, porque Emmanuel vendría, y esto muestra que Dios no olvidaría sus promesas a Judá, como lo vemos ahora, observen en los versículos 9 al 15, Isaías 8:9. Reuníos, un imperativo en el hebreo, pueblos, y seréis quebrantados, en el hebreo un mandato, en imperativo, sean quebrantados. Oíd, otro imperativo, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos, otro imperativo, en el hebreo esa palabra ceñidos significa pónganse su armadura. Y seréis quebrantados, otra vez otro imperativo, sean quebrantados. Disponeos, en el hebreo otro imperativo, pónganse su armadura y seréis quebrantados. Observen que aquí el versículo 9 repite 3 veces la frase seréis quebrantados. ¿Por qué? Porque esto muestra que aunque las diferentes naciones quisieran pelear en guerra contra Judá, serían destrozadas. ¿Por qué? ¿Por el poderío militar que ellos tenían? No, porque Dios estaba con ellos. Esto es lo que dice el versículo 10, véanlo, Isaías 8:10. Tomad consejo y será anulado. Proferid, en el hebreo digan palabra y no será firme. En otras palabras, hagan lo que quieran, versículo 10, traten de destruir la Judá, versículo 9, pero no será firme, no va a pasar, versículo 10, ¿por qué? Al final, porque Dios está con nosotros, en el hebreo, Emmanuel. Dios mismo, el Hijo de la Virgen del 7:14, era la razón, escuchen, por la que el remanente de creyentes de Israel no sería destruido, a pesar del ataque que hubiera de países que quisieran destruirlos, como lo vemos en el versículo 9. Una vez más vemos este hermoso nombre del Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y hermano, regresando al versículo 10, así ha sido a lo largo de la historia y aún en nuestra época. A pesar de que tantas naciones han querido destruir a Israel, aún a la fecha no han podido, porque Dios los protege para cumplir las promesas que Dios les ha dicho a lo largo de su palabra.
Una implicación práctica para tu vida, de nuevo, de este hermoso nombre de Dios, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Escuche esto: debido a que el Señor fue concebido y nació virginalmente, Él es el Dios hombre. Debido a eso, Él no tiene una naturaleza de pecado y jamás ha pecado, ni antes de encarnar, ni durante la encarnación, ni después de la cruz y la ascensión. Recuerden, Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Esto apunta otra vez a la concepción y nacimiento virginales de nuestro amado Señor. Su concepción y nacimiento virginales, escuchan, garantiza su naturaleza divina. Y por esta razón, Él solo habló la verdad, hizo milagros. La concepción divinamente producida, escucha, garantiza que el Señor Jesucristo no tuviera pecado y de esta manera fuera el sacrificio perfecto que fue aprobado por Dios. Y esto es certificado por Dios en su resurrección y ascensión. Por eso, hermanos, a lo largo de las Escrituras se nos dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Por qué no conoció pecado? Porque tuvo una naturaleza, era Dios, era dos naturalezas en una persona. Hombre nació de una mujer, sí, pero también Dios, porque fue concebido de manera sobrenatural. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Por eso Dios nos trata como si, a los que creemos en Él, como si nunca hubiéramos pecado, porque Él nunca pecó. Maravilla de maravillas. Entonces, aquí en Isaías 8 vemos 4 anuncios del mensaje de Isaías que te instruyen a temer a Dios y confiar en su palabra. En primer lugar, el anuncio del hijo de Isaías, versículos 1 al 4. En segundo lugar, el anuncio de la invasión siria, versículos 5 al 10. Y ahora observen esto, versículos 11 al 15, el anuncio del temor a Dios. El anuncio del temor a Dios. Versículo 11, Isaías 8:11. Observen cómo continúa. Dice Isaías: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. Observen que aquí Isaías dice que Dios lo instruyó con fuerza, lo fortaleció para predicar un mensaje que iba en contra de lo que el resto del pueblo creía. Y observen lo que Dios le dijo a Isaías 8:12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo, o en el hebreo terror. Judá temía por conspiraciones acerca de que Judá sería invadido. Pero Dios le dice a Isaías, no temas lo que ellos temen. En lugar de eso, versículo 13, a Jehová de los ejércitos, otra vez Yahweh Tsabaot, al soberano que controla todo en su creación para cumplir sus propósitos. Versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa santificar a Dios? Tratarlo con el respeto que merece, tratarlo con la honra que merece. En otras palabras, santificar a Dios significa que lo tratas como el Rey Santo de su creación y lo demuestras al confiar y obedecer su palabra. Y observen qué más le dijo Dios a Isaías al final del 13. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. En el hebreo, vuestro terror. Isaías tenía que temer a Dios, igual como nos manda el Nuevo Testamento en 1 de Pedro 2:17 a temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Dos cosas. Una, le tienes un asombro reverencial. Ves su majestad, ves quién es, soberano, santo, justo, misericordioso, y tienes un asombro reverencial hacia Él. Y número dos, le tienes miedo porque te juzga si pecas. Le tienes miedo porque te juzga si pecas. Pedro tomó la idea de estos dos versículos de Isaías 8, 12 y 13 y escuchen cómo la aplicó en 1 de Pedro 3, 14 y 15. 1 de Pedro 3, 14 y 15. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,
1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aplicando Isaías 8, 12 y 13, Pedro le dijo a los cristianos a los que les escribió algo que se aplica a nosotros. En lugar de tener miedo de la persecución de los incrédulos, tengan miedo de Dios y demuestren ese miedo hacia Dios, ese temor hacia Dios, siendo obedientes a Él y confiando en Él. En otras palabras, temes a Dios, no lo que teme el mundo. ¿No nos da miedo que no se firme el Tratado de Libre Comercio? ¿No nos da miedo todo lo que el mundo teme porque nos da miedo desobedecer a nuestro Dios por falta de confianza en Él y por confiar en lo que el mundo confía? ¿No nos da miedo si nos quedamos sin trabajo porque lo que nuestro Dios no es el trabajo ni el dinero? Aún la salud, ¿no nos da miedo como el mundo vivir para la salud como un ídolo? Porque sabemos que Él hace morir y hace vivir, Él hiere y Él sana, y Él da la gracia que necesitamos cuando la necesitamos, 1 Corintios 10, 13, y no nos va a dar más de lo que podemos enfrentar. No tememos lo que el mundo teme, no debemos temer lo que el mundo teme. ¿Se dan cuenta? Nuestra manera de pensar es diferente, ellos están muertos, nosotros vivos. No debemos temer lo que el mundo teme, no debemos prender las noticias y responder igual que el incrédulo, no. Debemos temer a Jehová de los ejércitos, al soberano, que Él nos da la gracia para enfrentar lo que enfrentamos en todo momento. Ahora, ¿cómo fortaleces tu temor de Dios y confianza en Él? Deuteronomio 17, 18 y 19 es una ilustración. Deuteronomio 17, 18 y 19. ¿Cómo fortaleces tu temor de Dios y tu confianza en Él? Una manera, y solo una manera, estudiando las Escrituras. Estudiando las Escrituras, como lo debía hacer el rey israelita bajo la ley. Deuteronomio 17, 18, escuchen. Hablando del rey, bajo la ley, el rey israelita, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, Génesis a Deuteronomio, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Observen para qué, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Se dan cuenta, hermanos? No tememos la incertidumbre política en la que vive el país. Es que me voy a quedar de trabajo si gana tal o cual. Hermanos, Mateo 6, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los incrédulos, Mateo 6:32, buscan todas estas cosas. El incrédulo está aterrado obviamente cuando hay incertidumbre económica y política, porque vive, lo más importante de su vida es su vida, su salud, su trabajo, su dinero. Para nosotros no, como lo dice Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas esas cosas, todo lo necesario para vivir, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, y por eso nos dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que tu prioridad sea temer a Dios, obedecerlo a Él, y Él te va a dar lo que necesitas para vivir por el tiempo que te quiera vivo. Así que, Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. No sabes si vamos a vivir mañana, no sabes si vamos a vivir la situación que el mundo teme, no sabemos, solo Dios sabe y Él lo controla, y si es así en el momento te dará la gracia para enfrentarlo. No tenemos que temer a lo que el mundo teme, hermanos, sino temer ¿a quién? A nuestro Dios. Claro, ejerce sentido común, informado por la palabra de Dios, pero no debes temer lo que el mundo teme, debes temer a Dios. Esa es nuestra prioridad, como lo debía ser para Isaías y para los de Judá. Que tu prioridad sea ser santificar a Dios el Señor en tu corazón. Que tu prioridad sea cultivar una vida de santidad, esa es la prioridad. Entonces, regresando a Isaías 8, versículos 14 y 15, aquí vemos lo que pasa si una persona honra a Dios y lo teme.
Y también vemos lo que pasa si una persona no honra a Dios y no lo teme. Si Isaías temía a Dios y lo honraba, observen Isaías 8:14. Entonces, Él será por santuario. Esta es una frase hermosa. Aquí Dios le dice a Isaías, si temes a Dios y lo tratas como santo, entonces Dios sería como un santuario. ¿Qué significa esto? Como dice el comentarista Gary Smith, que sería un lugar seguro, un lugar de fortaleza, de refugio, un lugar de bendición y consuelo, como en Isaías 4:4-5, Salmo 27:5 y Ezequiel 11:16. Este consuelo y refugio, escucha, sería en medio de la turbulencia política y social que estaba viviendo Judá en ese tiempo. Y hermanos, así es con nosotros. Cuando honramos a Dios como prioridad de nuestra vida y no tememos a lo que teme al mundo, sino tememos a Dios, versículo 14, entonces Él te será por santuario. Esto es, Él te va a fortalecer, va a ser un refugio para ti, te va a consolar aún en medio de la aflicción en la que estés. Te va a consolar por el poder de su Espíritu, a través de su palabra, te va a dar la gracia que necesitas para enfrentar lo que estás enfrentando conforme tú eres obediente. Versículo 14 advierte, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero, roca en el hebreo, para caer, y por lazo, lazo significa un tipo de trampa para aves, y por red, quiere decir una trampa, como anzuelo podría ser, por red al morador de Jerusalén. ¿Qué es esto? Observen que Dios será por santuario para el que confía en Él, para que teme, lo teme a Él, no teme al mundo, pero también por piedra. ¿Qué significa esto? Para los que temen a Dios, versículo 13, Dios es su santuario, su protección, versículo 14, pero versículo 14, para las dos casas de Israel, para el reino del norte y el reino del sur, Dios será por piedra para tropezar. Versículo 15, ¿por qué? Aquí está, Isaías 8:15, y muchos tropezarán en el hebreo tercera persona singular, en la piedra del versículo 14 entre ellos, y continúa, Isaías 8:15, y caerán, y serán quebrantados o rotos en el hebreo, y se enredarán, y serán apresados o en el hebreo capturados. ¿Qué es esto? La piedra, tercera persona singular, ¿quién es? La piedra en la que tropezarían sería el Señor Jesucristo, como lo confirma Romanos 9:33 y Primera de Pedro 2:4-8. ¿En qué sentido es el Señor Jesús piedra de tropiezo y roca de caída? En el sentido de que Él juzga al que no cree en Él. La piedra de tropiezo es Cristo. Israel como nación tropezó en Cristo porque no creyeron en Él. El Espíritu de Dios aquí en Isaías 8:15 profetizó la incredulidad de Israel hacia el Señor Jesucristo. Escuchen, 7 siglos antes de que el Señor Jesucristo llegara en la primera venida. Esto lo confirma Romanos 9:33 y 1 de Pedro 2:4-8. Y escucha, de la misma manera, si tú dejas tu pecado, te sometes a Dios mediante Jesucristo, lo reflejas en que no temes a lo que teme al mundo como estilo de vida, sino temes a Dios primordialmente, Él te libra, Él te protege del juicio que mereces. Pero si lo rechazas y te aferras a tu pecado, como estos israelitas, Él será tu juez, no tu refugio. Entonces aquí en Isaías 8 vemos 4 anuncios del mensaje de Isaías que te instruyen a temer a Dios y confiar en su palabra. En primer lugar ya vimos el anuncio del hijo de Isaías, en segundo lugar el de la invasión siria, en tercer lugar el del temor a Dios, y observen finalmente en cuarto lugar, versículos 16 al 22, el anuncio de la palabra de Dios, el anuncio de la palabra de Dios. Observen esto. Isaías 8:16. Escuchen esto, observen la relación, lo que viene antes. Debido a que la predicación de Isaías fue rechazada, versículos 12 y 13, Dios le dice a Isaías, en Isaías 8:16, ata, un imperativo en el hebreo, un mandato, o amarra el testimonio, sella la ley en el hebreo, la Torá entre mis discípulos. ¿Qué es esto?
ante el rechazo de Judá, Isaías debía guardar la palabra de Dios en el corazón de sus discípulos, es la idea. Y además, versículo 17, dice Isaías, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque Judá lo rechazó. Y en él confiaré. Esto significa que Isaías esperaría a que Dios actuara de acuerdo con su palabra, confiaría en él. E Isaías animaría a la gente a buscar la verdad solo en la palabra de Dios. Aquí está, vean los versículos 18 al 22, Isaías 8:18. He aquí, otra vez en el hebreo giné, enfatiza la siguiente frase, Isaías 8:18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, otra vez del soberano, que mora, en el hebreo que habita en el monte de Sión, se refiere a Jerusalén. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? En el 8:18, que Isaías y sus hijos fueron señales y presagios porque sus nombres tuvieron un significado profético. Recuérdenlo, Isaías significa Jehová salva, y esto es lo que Dios haría en el futuro. Maher Salal Asbaz simbolizaba que Asiria aplastaría a Siria e Israel, y Sear Jasub simbolizaba que un grupo de creyentes regresaría de la cautividad. Y versículo 19, observen este texto hermoso. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, esto es en el hebreo, a los mediums, los que dicen lo que dicen los espíritus de los muertos, supuestamente, y que no son más que demonios, y a los adivinos, se refiere en el hebreo a nigromancia, se refiere a adivinación al invocar a los muertos, que susurran hablando, en el hebreo que hablan así entre dientes. Responded, observen la frase final del 19, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La idea aquí de estas dos preguntas del versículo 19 es esta, escuchen. Es irracional que el pueblo de Dios no busque a su Dios, sino que busque a los muertos para preguntarle acerca de los vivos. Este versículo vuelve a mostrar lo mal que estaba Judá en la época de Isaías. Recuerden, en el capítulo 1, ellos traían sus sacrificios al templo, pero aquí en Isaías 8:19 vemos que buscaban comunicarse con los muertos a través de adivinos. En términos contemporáneos, iban ahí a usar la ouija o iban a que les leyeran la mano o el café o las cartas. Esto obviamente fue una violación de la ley mosaica, de acuerdo con Deuteronomio 18:10 al 12. Ahora, ¿por qué aquí en Isaías 8:19 estos israelitas de Judá consultaban a los adivinos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice un adivino? ¿Por qué va normalmente una persona con un adivino? Porque querían conocer el futuro. Querían conocer el futuro. ¿Quieres conocer el futuro? Escucha, no es mediante adivinos, sino mediante lo que Dios ha revelado en su palabra. Y por eso Isaías dice, observen versículo 20, a la ley y al testimonio. Escuchen esta frase, a la ley y al testimonio. La palabra de Dios es la única revelación verdadera y confiable acerca del futuro. Eso es lo que significa aquí esa afirmación. Lo repito, la palabra de Dios es la única revelación verdadera y confiable acerca del futuro. No vas a conocer el futuro mediante el horóscopo o consultando a médiums o cualquier otra práctica de ocultismo, sino únicamente mediante lo que Dios ha revelado en su palabra. Y por eso dice aquí Isaías, observen versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa esto? Si alguien no dice lo que pasará en el futuro, tal como Dios lo reveló en su palabra, es porque no tiene luz espiritual. En otras palabras, es porque no tiene entendimiento espiritual. Está en oscuridad espiritual, tiene el entendimiento entenebrecido. Efesios 4:18. Ahora observen los versículos 21 y 22. Explican lo que le pasaría a estos israelitas de Judá que rechazaron la palabra de Dios y buscaron a los espíritus de los muertos. Esto es lo que les pasaría. Isaías 8:21. Y pasarán por la tierra fatigados, en el hebreo oprimidos y hambrientos. ¿Qué es esto?
Esto le pasaría a Judá y a los adivinos que buscaban. Ellos serían juzgados por rechazar la palabra de Dios. Y observen la respuesta de estas personas ante el juicio de Dios al final del 21. Aquí Isaías les dice en el versículo 21, véanlo de nuevo, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y observen la respuesta de estas personas. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. ¿Qué es esto? Al estar sufriendo por haber rechazado a Dios y su palabra, en lugar de arrepentirse, se enojarían y maldecirían a su rey y a su Dios. ¿Observan ustedes la soberbia de estas personas? Qué recordatorio de la pecaminosidad humana. No se arrepiente ni siquiera cuando sufre al ser juzgada por su pecado. Y qué recordatorio de la necesidad de que Dios intervenga para que dejemos nuestro pecado. De otra manera no lo hacemos por nuestra propia iniciativa, porque no hay quien busque a Dios, Romanos 3, 10 y 11. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3, 19 y 20. Y observen lo que estos israelitas bajo juicio verían, versículo 22. Y mirarán la tierra, y mirarán a la tierra, y he aquí, otra vez, giné en hebreo, enfatiza lo que viene, atención, versículo 22, tribulación, esto es aflicción, y continúa, y tinieblas, oscuridad, oscuridad y angustia, esa palabra angustia significa opresión, y serán sumidos en las tinieblas, otra vez en el hebreo oscuridad. ¿Qué es esto? Escuchen, ellos consultaron a los muertos y Dios los juzgó enviándolos a los muertos. ¿Cómo? Matándolos. Ellos consultaron a los muertos, violaron la ley de Dios, pecaron, le dieron la espalda a la revelación perfecta de Dios y Dios los juzgó enviándolos a los muertos al matarlos. Observen que frente a la incredulidad de Judá, hermanos, y con esto terminamos, frente a la incredulidad de Judá y a lo que Judá temía, aquí en Isaías 8, 16 al 22, Isaías hizo tres cosas. Número 1, versículo 16, guardó la palabra de Dios. Guardó la palabra de Dios. Número 2, versículo 17, confió en Dios. Confió en Dios. Y número 3, versículos 18 al 22, proclamó la palabra de Dios. Qué gran ejemplo a seguir. Esto se reitera para ti como cristiano en el Nuevo Testamento. Escucha, aunque estés rodeado de incredulidad, sea por cristianos declarados, más bien sea por no cristianos declarados o gente desobediente que profesa ser cristiana y manifiesta incredulidad, aunque esté rodeado de los temores de la gente del mundo, debe ser como Isaías. En primer lugar, guardar la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, Colosenses 3:16. Y no solo eso, no solo debes guardar la palabra de Dios, sino también, número 2, confiar en Dios. Debes confiar en Dios, 1 Pedro 5:7, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y número 3, proclama la palabra de Dios. Ofrece la palabra de Dios, Filipenses 2:16, asidos de la palabra de verdad. La idea es que la estás ofreciendo, estás proclamando, como nos decía nuestro pastor Héctor hace un momento. Qué texto, ¿no es cierto? Qué lección. No debes temer lo que teme el mundo, sino temer a Dios, confiar en Él, obedecer su palabra, proclamar su palabra. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por este texto tan hermoso, tan útil, tan necesario, tan práctico para nuestra época y toda época. Verdaderamente, como dice tu palabra en Eclesiastés, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, nada de nuevo debajo del sol. Vivimos en un mundo que es igual al mundo de Isaías, un mundo que está lleno de temores, de incredulidad, que busca el futuro de manera pecaminosa, un mundo que te da la espalda. Oramos, Padre, que seamos como Isaías le mandaste que fuera, que guardemos tu palabra, que confiemos en ti, que proclamemos tu palabra, que no temamos lo que el mundo teme, sino que temamos a aquel que controla
el universo, a ti, a Jehová de los ejércitos, nuestro amado Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias porque realmente estás con nosotros como creyentes. Como lo cantábamos hace un momento, Cristo vive en nosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué privilegio! Gracias porque nos consuelas a través de tu palabra. Nos das la gracia que necesitamos en el momento de necesidad. Que esto infunda en nuestras vidas de ánimo, de consuelo, de fortaleza frente a la turbulencia social, política, económica de este mundo pecaminoso. Y que así disfrutemos del gozo de que tú seas nuestro santuario, nuestro refugio, para la gloria de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo con Isaías 9, si Dios quiere.